Bueno, eso es fascinante de los chinos. China es de los países que fueron pioneros en burocracia. Y de hecho una burocracia maravillosa, si eso es lo que voy a decir que encontré fascinante. Los chinos tienen históricamente un proceso a través del cual los más inteligentes de una generación pueden acceder a través de unas pruebas sumamente difíciles, eran casi imposibles, acceder a puestos del gobierno en general. Y eran servidores civiles. A tal punto que estos servidores civiles, por su pura meritocracia, eran capaces de llegar a ser aristócratas. Por lo tanto, tú tienes una cultura donde los más inteligentes de todos pasan a ser gobernadores. Y tú vas hoy en día y le preguntas a un chino qué opinas del Partido Comunista y te dice, no hay ningún problema, porque son los más inteligentes, estamos en buenas manos. Entonces, ellos vienen de una cuestión fascinante de los mejores son los que gobiernan. Literalmente como el ideal de la República Griega, bueno, acá, funcionando con miles de millones de personas. Y no es nuevo, esto tiene milenios. Hay dibujos, literalmente como de hace 700 años, pinturas, donde muestran una muralla llena como de papeles y muchas personas yendo a mirar. ¿Y qué es eso? Son todas las personas viendo a ver los resultados de la prueba. Oh. Que es literalmente lo que pasaba antes de la existencia de los computadores hace 30 años con las pruebas a los ingresos a las universidades en Occidente. Pero esto gallo lo vienen haciendo milenios. Bueno, de hecho, uno de de las cosas que mencionaba estos libros al principio era con la dinastía Qing. Ching. Qing. ¿Por qué se me está olvidando hoy día? Bueno, uno de los temas de esa dinastía es que trató de remover esta prueba y todo el mundo se enojó. ¿Sí? Porque también, los años finales de la dinastía Qing, esa burocracia ya era de más, que de nuevo, venía siendo milenaria, ya estaba con varios problemas y uno de los problemas también que tenía era lo excluyente que era y que también tenía mucha corrupción entre medio. Sí, bueno, eso como todas las cosas Sí, sí. ha ido evolucionando. Y esa prueba fue cambiando muchas veces durante los milenios. Pero igual lo encuentro fascinante. Encuentro fascinante que en el otro lado del planeta los seres humanos lograron de alguna forma ponerse de acuerdo en que los mejores iban a pasar una prueba de suficiencia de intelecto, iban a ser entrenados y iban a terminar gobernando el resto. Es completamente y absolutamente lógico. Es obvio, es evidente. ¿Por qué no lo hemos hecho así en todo el resto del mundo? Estamos tratando. ¿Por qué tenemos políticos tan malos en comparación con lo que podríamos? Mira, yo justo vengo... ¿cómo se llama el que escribió este libro de justicia? Sandel. Sandel. Justo vengo escuchando una charla de Sandel en contra de la idea de la meritocracia. Pero más allá de el lado oscuro de la meritocracia, me impresiona cómo dices que acá hubo un reconocimiento. Es que la idea más básica es la que me fascina acá, de más allá de la ejecución, de cómo era la prueba, es la idea de hay una forma en que podemos reconocer que una persona es hasta cierto nivel apta para tomar una responsabilidad y gobernar. Como esta es idea de no cualquier persona, porque sí puede gobernar, tiene que tener una cierta habilidad, una cierta actitud, una cierta aptitud. Y esa idea básica encuentro que es muy buena. Que hay que... No, hay que mirar de buena manera el estudio, la intelectualidad, incluso... porque ya, encuentro que la prueba, por lo menos, por lo que entendí de la prueba que tenían acá, que era más en relación a las ideas de Confucio, podemos entender que ya, esa prueba está limitada. Y que ahora hay demasiada información como para que todo el mundo sepa todo. Oye, creo que vale la pena tener gente con doctorados tomando decisiones. Y, de nuevo, de múltiples disciplinas. Ok, ¿sabes qué? No me interesa cuál es tu estudio, pero ¿sabes qué? Quiero ver gente que haya estudiado Derecho, Economía, Medicina, Ingeniería, lo que sea, pero que haya un nivel de... Expertise. Ahora, igual... Sí. Pero sin caer en la tecnocracia. Sí. Pero eso es maravilloso. ¿Cómo tienes un país donde ellos, de manera voluntaria y hace miles de años, también comparámoslo con el occidente, imagínense ustedes en el periodo de, no sé, de un emperador, o de un rey francés,
Despotismo ilustrado. Que fuese a hacer posible que un plebeyo, por inteligente y por esforzado, llegase a acceder a casarse con un hijo o una hija del rey. Sí. Cosa que se podía hacer en China. Sí, habría sido como que por decirlo, porque también hay que reconocer que no cualquiera pasaba la prueba, había que tener como, entre comillas, los recursos para estudiar la prueba, porque había sido posible que 1700, señor, familia burguesa, usted estudió, fue a la universidad en París, se puede casar con la reina. Sí. Es factible. Es factible. Esa En China habría sido factible. Esa movilidad social es maravillosa. Sí. Pero bueno. Pero bueno, hacemos un poco, y para cerrar un poco los demás, que explicar la revolución cultural, que Sí, la revolución cultural. es fascinante porque, por lo menos como lo planteaba un poco este otro libro, era, bueno, no tan así, pero un día Mao se enojó con el estado del Partido Comunista, entonces empezó a él pelearse contra el partido. Literal, sí. Y no solo eso, a movilizar la juventud para que estuvieran de su lado. Y tenía como los ejércitos rojos de Mao. Y tenía como grupos masivos de estudiantes que iban y golpeaban a los profesores por no ser suficientemente comunistas. Sí, a ver. Sí, hablando un poquitito de la revolución cultural. La revolución cultural fue un movimiento impulsado por el gobierno oficialista de Mao que buscaba revitalizar lo que se entendía por comunismo, hacerlo muy extremo tal vez, y llamar a las juventudes a sumarse a esta idea. Y oficialmente, en un principio, la idea era entusiasmar a estas generaciones que habían nacido bajo el comunismo, que literalmente toda su vida habían vivido comunismo. Estoy pensando en gente que nació en los 50, 60. De hecho, esa es una observación que tenía por lo menos este libro. El libro se lo atribuye a Mao, que lo encontré notable, que él se haya dado cuenta. Ah, no, tengo gente para la que nunca conoció lo que yo conocí, que nunca conoció esos años de guerra civil, que para ellos esta es la realidad. Sí. No tienen ese como conocimiento de este conflicto. Y los llamó a ¿cómo decirlo? Como batallar contra toda cosa que fuera extranjera, que fuera antigua o distinta. Cuento corto, empezaron a atacar a todos los profesores, intelectuales o gente que tuviera hasta libros. Con eso era suficiente para ser anticomunista. Lo cual, obviamente, se transformó en un periodo excesivamente violento. Y que tú hoy en día le preguntas a un chino y lo ven como un periodo relativamente oscuro. Como un periodo de oscurantismo intelectual. Pero que terminó, obviamente, en una situación que se fue como deteriorando y por lo tanto moderando. Mao se dio cuenta que si lo extremaba mucho iba a terminar generando una guerra civil. Entonces lo tuvo que ir moderando a poquitito. Y obviamente eso terminó en que llegó un número total de, que se dice, no está el número de como en fuego, pero se dice que murieron aproximadamente 3 millones de personas en esa revolución cultural. Dense cuenta ese número, 3 millones. Es mucho, es mucha gente muerta. Mucha gente. Pero pasó algo que no está contemplado. Nos murió nuestro querido amigo Mao. Y creo que y de hecho por esto quería hablar de la revolución cultural, porque creo que es el giro histórico más irónico de los últimos tiempos. En que China abre las puertas, viene Richard Nixon en persona, y China se empieza a abrir. Se empieza a abrir económicamente. Y bueno, una cosa que te quería mostrar, que no está en el otro libro, pero que yo encontré increíble, es que Mao gobernó no solo él, sino con un grupo de 4 grandes como secuaces, como la pandilla de Gang of Four. Eso. La cuestión es que estos, debido a la revolución cultural, fueron muy mal vistos una vez que murió Mao y que se descentralizó el poder. Y lo que te quería mostrar, que es increíble, no sé si has visto esto, es la foto del funeral de Mao.
El funeral de Mao ocurrió en la plaza Tiananmen, multitudinario, millones de personas, y los grandes líderes se pusieron arriba. ¿Ya? Y sacaron esa foto. ¿Ya? ¿La puedes ver? A ver, ¿Dónde están todas las nos estamos moviendo, gente. Oh, ok. ¿Ya? Y una vez que pasó el periodo y llegaron al pueblo las nuevas personas, mira lo que hicieron. Esa es la foto oficial que quedó después de que llegaron los otros al poder. Los photoshopearon manualmente y los sacaron de la foto. ¡Oh! Casualmente faltan 4 personas ahí. Claro, y se ve. ¡Oh! Para los que no pueden ver lo que estoy haciendo, estoy mostrando una foto donde hay unos 15 personas una al lado de la otra en el discurso de la muerte de Mao, y en la siguiente foto, que es la que se mostró oficialmente al mundo, los borraron. Voy a poner un link en las notas, porque eso tienen que verlo, es notable. Impresionante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hasta donde se les metieron juicio, incluso. El punto es que los culparon de todos los excesos de la revolución cultural. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Llegó al poder otro sujeto que tenía un pedigrí comunista notable, que era nuestro querido Deng Xiaoping. Deng El Xiaoping, inmortal. Deng Xiaoping es muy simpático porque es un sujeto que estuvo desde los inicios del comunismo, pero tenía unas ideas un poquito más moderadas en muchos sentidos de lo que tenía Mao. Y desde el punto de vista económico, creo que es un genio. Porque él fue el que logró el gran impulso a la China que conocemos hoy. Él fue el que la industrializó. Él hizo el Made in China. Sí, literal. Literal. Así que... Que de nuevo, es de esas cosas que yo encuentro tan fascinantes como de ver de historia, como todo el mundo trata de resolver el acertijo de, ¿cómo nos industrializamos? Y mientras más te metes como cómo fue la industrialización de cada país, ves como, ok, acá hay cada país se industrializó de una manera muy particular, muy propia. Sí. Miren, mi punto es el siguiente, es que a mí me llama la atención que en Occidente se hable tanto de Mao y no de Deng. Deng logró hacer lo que él llamó como las 4 grandes modernizaciones, que era modernizó la agricultura, la industria, la ciencia y la defensa nacional. Y puso a China en el tablero mundial. Él literalmente abandonó esta idea de autosustentación que tenía Mao, de que los comunistas se iban a, entre ellos, producir y hacer todo, y se abrió el comercio exterior. Cuento corto, hoy en día China es primera potencia o segunda potencia económica del mundo y es el acreedor del planeta. Sí. Es el dueño del planeta. China tiene un gran superávit de su balanza económica. O sea, vende más de lo que compra. Entonces, todos le compran a China y todos también se están endeudando con China. De hecho, es curioso eso de que dices, de por qué la gente recuerda más a Mao que a Deng. Bueno, yo creo que es porque lo villanizan. Hacen un villano gigante a Mao en Occidente. Bueno, 20 millones de personas es difícil de ignorar. No, estoy de acuerdo. Pero en el Occidente se utiliza a Mao como una figura para mostrar lo malo del comunismo. Y se lo utiliza como el chivo expiatorio de todo. Ah, eres un comunista. En cambio, si uno mirara a este otro tipo de comunistas, como Deng Xiaoping, que son los que crearon lo que se llama una economía de mercado socialista, uno empieza a ver que no es tan ilógico lo que hicieron. No, y funciona bastante bien en un país con esas características. Y también, si lo ves solo como un tema narrativo, de nuevo, acá tenemos el tema que está la Guerra Fría, entonces hay un tema de peleas ideológicas, y también, y creo que hasta el día de hoy sigue, que la economía es menos una serie de decisiones sobre recursos y más una pelea ideológica. Creo que todavía hay un poco de eso, porque acá hay una narrativa muy curiosa del tipo que dice como, no, señor Mercado, no me voy a meter con señor Mercado. Venga, señor Mercado y señor Estado, vamos a hacer esto. Nos vamos a juntar. Vamos a juntarlos. Y hacer lo que varios de mis profesores se revuelcan de escuchar, pero que les funcionó de alguna forma u otra. Bueno, es que yo lo viví en persona. Yo diría que China hoy en día es un capitalismo de Estado.
es un país Ok. capitalista donde el mayor empresario es el Estado. Sí. Y Y eso no quiere decir que sea el único. Hay muchos otros empresarios, pero el más grande es el Estado. Pero sigue siendo un capitalista. sí. Y todos le deben plata. Todo Todos le deben plata. Y eh, un poco para, no sé si transparentar, pero con estas cosas siempre está, eh, cuando hablamos de ideología siempre está la tendencia de, ok, no puedes nombrar algo bueno sin nombrar algo malo, ¿Ya? pero tú después ignoras algo malo de tu ideología. O sea, este es un fenómeno observable de, no, yo voy a, por ejemplo, voy a defender el jugo de naranja. El jugo de naranja es perfecto, no tiene nada malo. Pero todo lo bueno que tú me digas sobre el jugo de manzana, tú me tienes que también decir las cosas malas del jugo de manzana. ¿Qué quieres decir con esto? Lo que quiero decir es que es muy interesante ver el fenómeno de China, porque en tantas cosas representa como éxito, pero en tantas otras cosas representa cosas que no vemos como ideales o como valores que querríamos que tuvieran ese éxito. Mm. Eh, por ejemplo, todo el tema humanitario y de libertades civiles que acá en Occidente apreciamos mucho. Es una buena cosa que podríamos entrar a conversar. ¿Cómo es la sociedad china? Porque hemos hablado de lo que se transformó desde un punto de vista político, lo que se transformó desde un punto de vista económico, pero lo social es distinto y varios temas son claves aquí, muy interesantes de tocar. Especialmente ahora en la modernidad. Mm. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de las mujeres? El rol de las mujeres históricamente es medio ambivalente. Habiendo leído la historia de China, me di cuenta que habían periodos donde las mujeres eran importantes. Hubo una emperatriz que se llamaba emperatriz Wu, literalmente hubo una emperatriz mujer. Interesante. Una nomás, pero interesante. Mucha filosofía que miraba a las mujeres como peores, como más tontas, más Esa menos, es la base confucionista. una base como que las miraba menos, pero aún así habían intelectuales chinas, habían mujeres que escribían y pasamos por algunos otros periodos donde objetivamente culturas excesivamente machistas y con eso el comunismo es muy fascinante porque el comunismo entra a intentar decir hombres y mujeres son iguales bajo la idea de que ambos van a tener que trabajar, pero no son tan iguales. La propaganda es media curiosa, ¿no es cierto? Es que ahí es donde se juntan varios fenómenos, especialmente el de China como país mayoritariamente agrícola. Y cuando teníamos el tema de, ok, la mayoría de las personas vivían, no sé si todavía viven, no sé los últimos datos demográficos, pero ¿qué ocurría en los años 70 cuando se empezó a implementar la política de un solo hijo por familia? Dos, si es que, en el campo, si es que la primera es mujer. Eso ya te dice algo de la percepción de tener mujeres. Y también, en el campo, ¿qué ocurría? Tenían ultrasonido, mujer, se aborta. Necesito un hombre para el campo. Y ¿qué pasa cuando todas esas pequeñas decisiones individuales se proyectan por 20 años? Tienes como generaciones donde no hay mujeres. Bueno, hay un tema interesante. Las mujeres, bajo la visión comunista, en teoría son iguales a los hombres, pero en realidad no eran tan iguales. Porque, ¿a qué quiero decir? Por ejemplo, la propaganda china mostraba a una mujer vestida como un hombre haciendo trabajos que eran considerados de fuerza, por ejemplo, masculinos. Pero no había propaganda de hombres vestidos de mujer o vestidos femeninamente haciendo cosas que se asociaban a mujeres. En otras palabras, se intentó igualar a la mujer al hombre, no al hombre a la mujer, no eran realmente iguales. Claro. Y en el campo, como tú muy bien dices, la cultura sigue siendo muy machista. Hoy en día no es raro encontrar familias chinas que siguen considerando que toda la herencia es del hombre y no de la mujer. Y cosas que, por ejemplo, en los libros no estaban, pero que aprendí. Los chinos, por ejemplo, cuando no tienen muchos recursos y se casan, la mujer se va a la casa del hombre y no viven solos, sino que viven en el segundo piso de los padres del hombre. Viven las dos familias juntas. Siempre viven con los suegros del hombre. ¡Oh, qué nefasto! Es nefastísimo, pero así funciona. ¿Y qué quiere decir eso? Que
son iguales, pero no tanto. Y como tú muy bien decías, la política de un solo hijo mostró cómo en la cosmovisión del chino, tener un hijo mujer es peor a tener una hija, o sea, a tener un hijo hombre. Claro. Y también, como dices, si es que la mujer se va a la casa del hombre, es decir, son esas acciones que te dicen más de qué está ocurriendo en la realidad que el discurso. Sí. Que el discurso puede decir como, no, los vemos igual. Pero existe este fenómeno social. Y existe esta ley. Y existe esto de acá. Pequeñas cosas. Es como... lo día estaba escuchando un podcast donde se hablaba de los movimientos en Estados Unidos sobre los derechos de las mujeres. Cómo fue que una ley que se iba a hacer no se hizo porque los conservadores de la época tenían miedo de que, hey, si aprobamos esta ley, puede que estemos aprobando una serie de cosas que no queremos que ocurran. Especialmente cosas relacionadas a derechos homosexuales. En Chile pasa eso, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La cosa que encontré fascinante, cómo fue que crearon precedente para la igualdad de géneros, es que encontraron un caso donde la ley, por razones machistas, discriminaba al hombre. Ya. Donde, ¿qué era? En un estado tenías que ser, como hombre, mayor de 21 para comprar cerveza, mujer, mayor de 18. ¿Por qué se hacía eso? Porque se presumía que la mujer se comportaba mejor, era menos peligrosa, era más madura, una serie de cosas. Y este grupo de personas fue como, ok, vamos a tomar este caso y vamos a llevarlo a la Corte Suprema y vamos a pelear por la igualdad para que ambas personas sean discriminadas de manera que a los 21 puedan comprar cerveza. Bueno, en esos temas los chinos son fascinantes. Tuve una tarde muy valiosa conversando con una china que tuve la oportunidad de preguntarle temas difíciles. Le pregunté por aborto, divorcio, drogas, eutanasia, pena de muerte. Y los chinos son fascinantes. ¿Por qué? Por ejemplo, aborto completa y absolutamente legalizado, no hay necesidad de ninguna causal, porque sí. Porque obviamente una política de un solo hijo. Eutanasia, aprobado en algunas partes. Pena de muerte, aprobado. Si robas y te metes a la casa de alguien, pena de muerte. What? Si matas a alguien, pena de muerte. Cuento corto, nadie roba en las casas. Nadie mata a nadie. Tiene que haber un crimen. Me niego a pensar que no hay crimen. Tráfico de drogas, pena de muerte. Maravilloso, no hay drogas. Es impresionante. Una cosa que me llamó mucho la atención de China es que es excesivamente seguro. Tú puedes caminar en la mitad de la noche con un fajo de billetes y nadie te va a hacer nada. Literal. Yo caminé por la mitad de la noche y no pasaba nada. Una cuestión demasiado extraña, me sentía nervioso. Y a la gente como, ¡róbeme! Róbeme, por favor. Divorcio, aprobado para arriba y para abajo. Otro tema fascinante. Homosexualidad prohibida. Oculta. No hay abiertamente matrimonio homosexual, no son reconocidos como válidos. Curiosísimo, ¿no? Curioso. Porque son súper liberales para algunas cosas, súper conservadoras para otras. Y yo estoy familiarizado como con el origen cristiano de muchas normas hoy en día. Entonces entiendo por qué específicamente acá en Chile no hay aborto, pero también está el tema homosexual. ¿Por qué allá está el tema homosexual? No lo sé. Tienen cosas muy conservadoras. Por ejemplo, los chinos, en una relación entre un hombre y una mujer, el hombre paga todo. La mantiene económica y financieramente completamente. A pesar de que ella trabaja. A pesar de que trabaje. Es como socialmente feo visto que una mujer pague algo. De nuevo, eso lo puedo entender porque puedo ver la raíz de, ok, si una sociedad es más patriarcal, tiene ese tipo de actitud. ¿Qué tienen? ¿Qué pasó con los homosexuales? No sé. Sí, es que me da risa pensando en los malditos posters. Teníamos esa hermosa pareja entre un ruso y un chino, y ahora los dos países son increíblemente homofóbicos. Es muy curioso. No entiendo nada. ¿Te explicaron eso? ¿De por qué era?
No, no sé. No, la China no sabía la razón cultural, histórica de por qué era así. Pero, más allá de eso, la sociedad china es muy rara respecto de como cosas que en el occidente consideramos avanzadas o modernas. También, por ejemplo, otro tema que es muy loco de los chinos es el hecho de ¿Que escupían en durante... la calle? No, más allá de eso. eh, Después puedes contar la higiene. tú, no, ya. Después como vamos a comentar ese punto nefasto. Eh, Durante el periodo de Mao, la idea de igualdad era fundamental. Pero después de su muerte, se abandonó completamente la igualdad y tienes hoy en día un país que objetivamente es de los más desiguales del mundo, pero al mismo tiempo se ha enriquecido en ese mismo periodo más que nunca antes. Entonces tiene esta dicotomía de que la igualdad es un valor que todas las sociedades, independientes en cualquier lugar del planeta están en las constituciones, están en el discurso público, pero ninguna en realidad lo vive propiamente tal. Ah. Es muy curioso eso. Es como decir, me importa mucho. Doy likes en Facebook. De hecho, sí, la igualdad en la Constitución es equivalente a un like en Facebook. Sí, no sirve para nada. Eh. Ah, Y, pues cuenta la higiene, por no, no, favor. no, pero espérate. Y por último, tema interesante como social, el tema de las libertades. Ah, Los sí. chinos tienen muchas libertades de la especie. El gobierno no te va a decir qué tienes que hacer, no te va a decir qué auto comprar, dónde vivir, con quién estar. Pero sí te va a decir que no puedes opinar públicamente, que no puedes hacer organizaciones políticas. Y tiene cosas tan fascinantes como que si tú escribes algo contra el partido utilizando WhatsApp o WeChat, que es el que ellos utilizan, a los 3 minutos te bloquean la cuenta. En otras palabras, el gobierno chino te está espiando constantemente y si dices algo que está contra ellos, te censuran en el acto. Y me contaban, ¿no? Y caché lo que Sí, es que era pero una... déjame que esto es heavy. Estaba con una tía cuya amiga había llegado llorando a la casa porque su marido y su suegro habían hecho algún negocio que algo había pasado. No se sabe bien. Cuento corto, el Partido Comunista había tomado a su marido y a su suegro y se los había llevado. Y no sabía dónde estaban hace 2 semanas, si estaban vivos o no, si iban a volver, nadie les decía nada, es decir, completo y absolutamente anonimato. Se los habían raptado el Partido Comunista. ¡Wow! Wow. Esto no es una anécdota inventada. No, estaba ahí. Yo vi a la persona que le había pasado esto. Wow. Impresionante. No, lo que te quería preguntar era, porque lo ponía en una parte de este libro, la definición de derecho positivo, derecho negativo. De Berlin. ¿Te acuerdas Sí, que lo leímos en el libro de los liberalistas? sí, co- solo para darle un poco el lenguaje técnico a esto que hace el gobierno chino de hay cosas que están permitidas y yo no me voy a meter y hay cosas que están prohibidas y más te vale no hacerlas. El punto de fondo es, yo Estado no me voy a meter en tus libertades, yo no voy a ingresar, pero yo no te voy a dejar a ti hacer cosas. Es decir, yo no hago cosas contra ti, pero tú no hagas cosas contra mí. Pero es que es fascinante porque también eso, como veíamos después con el tema de los créditos sociales, cómo se empieza... Que esta es la parte que me perturba completamente sobre China, de que tienes este partido que hace estas cosas totalmente autoritarias y que tiene sus manos metidas tanto en las comunicaciones como el comercio y a través de eso ni siquiera es que te controle directamente, es que es como es coerción, es lo que me perturba, no es directamente, ni siquiera tiene que ser censura directa para que ahora la gente se empiece a autocensurar. Sí. De, sí, di lo que quieras en WhatsApp. Sí, pero yo estoy viendo WhatsApp. Y te lo voy a cortar si es que dices algo que no me gusta. Di algo nuevo. Ah, hazme el día. Hazme el día. Es como es una mafia. Eso es lo que me perturba. Es lo que realmente me preocupa de el posicionamiento que tienen allá para controlar de esta manera
a esa sociedad y de manera... ¿Hasta dónde se expande eso? Eso es lo que me preocupa. Esa expansión de... Oh. De nuevo, también me preocupa que a alguien se le vaya a ocurrir, oh, copiémosla a los chinos. O sea, es altamente probable que eso pase. Es que en Occidente es un poquitito más sutil. A ver, ¿cómo lo voy a decir? En China, si tú dices algo que no le gusta al partido, el partido te va a censurar directamente. En Occidente, si tú buscas algo que el gobierno no está de acuerdo, no va a aparecer en Google. Ahí está la diferencia. Uno es mucho más útil que el otro, Dios mío. pero los dos existen. Eso es lo más loco de todo esto. Hay ciertos poderes que la gente no se dan cuenta que están. Y les voy a dar a todos los que nos escuchan el ejercicio. Intenten vivir una semana sin los grandes del internet. Corten Facebook, Google, Apple y eso más o menos. Facebook, Google y Amazon. Y Amazon me estaba faltando. Corten eso. Pasen una semana sin utilizar ninguno de esos servicios. Pero usen internet. Pero usan internet. Dense cuenta lo difícil que es navegar internet. A mí me pasó en China que estaba bloqueado Google. Y era objetivamente muy difícil, todo. Porque no sabías a dónde recurrir. Y ahí es donde te das cuenta lo fácil que es controlarte. Sí. Bueno, y esa se sale un poco del tema de China, pero esas son las razones por las cuales muchos de los intelectuales de Occidente están muy preocupados por Facebook, por Google, por Amazon, porque ven esa... No, acá hay una concentración absoluta de poder real, que es el tema, no es solo como, oh no, es que las leyes, no, viejo, este tipo tiene poder real, este tipo es más poderoso que varios estados. ¿Sí? Imagínense que Google decidiera, por alguna razón, que le gusta más un candidato de presidente de tu país. Y lo único que hiciera es disminuir en un 50% los resultados de las búsquedas de noticias positivas del contrincante. Con ese pequeño cambio en el algoritmo, las personas no sabrían cómo llegar a las noticias y terminarían teniendo una impresión completamente sesgada del otro. Deberíamos ver más adelante todo el tema de Cambridge Analytica. De hecho, hay varios libros al respecto que podríamos conversar. Sí. Sí. Pero volvamos a China porque, de nuevo, es perturbante esa parte de China de... El control social que tienen hoy en día. Sí, porque Ahora, es de esas cosas donde dices como, ok, todos somos felices de que nos lleguen las cosas baratas de China, pero, de nuevo, cuando miras a China dices como, ok, tienes este fenómeno de estado empresario que sí funcionó, que el país ha crecido monstruosamente, hay una riqueza increíble, hay una desigualdad increíble, pero al mismo tiempo el partido controla todo eso. Es como, ¿qué está pasando acá? no, y más allá de eso, también otra cosa que es fascinante de los chinos es que esto no es nuevo. Esto tú lo lees en los libros de historia y es algo que venía ocurriendo siempre. Los emperadores controlaban la forma de pensar de los súbditos desde siempre. Las revoluciones culturales son periódicas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos probablemente no van a cambiar y están felices con eso porque por milenios han funcionado bien así. Entonces, tenemos un choque cultural de no somos capaces de entender que estas personas voluntariamente renuncien a todas estas libertades por este estado ordenado que funciona, que les provee las cosas, porque venimos de una cultura distinta. Pero hay que aceptar que probablemente para ellos no es tan loco. No, definitivamente. Y también, acá es donde, dentro de... Me ha fascinado este libro, todo lo que nos contás del viaje, tanto en el podcast como fuera porque ahora creo entender un mejor entendimiento, porque hay que pensar que China, hace 50 años, hace 100 años, estaba a la merced del mundo. Y hemos visto todo un proceso de retomar autonomía y retomar poder real en el escenario global de, no, señor, acá estoy yo. Bueno, y otra cosa usted no me viene a intimidar. Bueno, que eso es fascinante. Hace 200 años, las potencias europeas
militarmente hablando, eran capaces de reventar a China. Y lo hicieron. Es decir, los arrollaron. 50 Pero hoy en años, día, el 40. pero lo fascinante es que hoy en día la guerra es distinta. Hoy en día no importa la cantidad de hombres que tú tienes, importa las cabezas nucleares que tienes metidas en los silos. Entonces, tal vez la guerra del futuro no va a ser tan importante que seas bueno para batallar y que tengas un ejército muy bien entrenado, sino tu potencia económica para comprar armamento, Los tanques, o sea, comprar misiles. que de nuevo, hay un... de los fenómenos como históricos que se repiten es que es muy distinto una guerra entre dos países donde uno claramente tiene una mayor fuerza militar, tanto por número, tecnología, lo que sea, a una cuando están más igualados. Antes de la Primera Guerra Mundial, todos estos países imperiales estaban finalmente peleándose en todas partes del mundo contra fuerzas mucho más débiles, sin armamento moderno de la época. Llega Primera Guerra Mundial. Oye, ¿qué pasa cuando todos llegamos con una ametralladora? Sí. Oh, trinchera, Primera Guerra Mundial, desastre. También, Segunda Guerra Mundial. Mucha igualdad de poder, gran devastación. Después de eso, ya podemos decir que las guerras que han habido han sido horrendas. O sea, han habido varias horrendas durante la Guerra Fría, pero nunca ha habido ese como conflicto bélico entre dos países que son potencia económica y militar, que están como equiparados. Es que hoy en día el poder destructivo de los ejércitos es inigualable con lo que antes existía. La creación de todos estos misiles, bombas nucleares. Con una bomba puedes destruir una ciudad. Eso nunca antes había existido. De hecho, los conflictos como armados que existen ahora se pelean de guerrillas. Es muy distinto decir, ver todo el conflicto en el Medio Oriente y, bueno, cuando llega a Estados Unidos se mete y arrasa con todo, a decir, ok, ¿qué pasa si ahora Estados Unidos se pelea con China? Es que ese es otro problema, porque ahí no van a haber guerrillas. Si es que ahí No. apretan los botones y se tiran misiles, se acabó. Sí, Y ahí todas las películas apocalípticas. es que incluso si es que no llegamos a una instancia nuclear, no sé cómo... De nuevo, probablemente haya alguien que pasa años estudiando estos temas. Pero si no tuvieras el tema nuclear, ¿cómo sería una guerra hoy en día entre Estados Unidos, China Bueno, o Rusia? yo creo que actualmente la estamos viviendo. Lo que Trump está haciendo con Xi Jinping es una guerra comercial. Y ahí está la guerra del futuro, tal vez. Esa tal vez es la guerra del futuro. Aranceles, peleas de quién exporta más o menos. Porque, de hecho, antes, como lo veíamos acá, las guerras de aranceles se resolvían de manera militar. Sí, literalmente. Llega... llega ya a Inglaterra es como, espera, ¿cuánto me quieres cobrar de impuestos? Déjame traer otro barco. Ok, acá está el barco acá está el barco del opio, acá está el barco de los cañones. ¿Cuánto es el impuesto? Sí. Bueno, También está guerra informática, guerra de desinformación. va a ser fascinante la guerra del futuro. No sabemos cómo va a ser. Esperemos que no sea tan catastrófico. Vamos a terminar en Blade Runner. Esperemos que no. Vamos a terminar en Blade Runner. Hablando de Blade Runner, y también dato anecdótico, Blade Runner tiene una estética en donde tú tienes edificios, rascacielos muy grandes y está lleno de luces de neón, colores. Bueno, eso no es ciencia ficción. Eso es Shanghái. Shanghái de noche es Blade Runner. Es igual. Incluyendo el smog. Incluyendo el smog. Es igual, es idéntico. No es necesaria una película futurística. Eso existe. Me pregunto si Blade Runner, la estética habrá estado basada mucho en Hong Kong. Creo que Hong Kong era así en esa época. No lo sé. Pero el punto es que no sabemos lo que se viene. Los chinos no podemos mirarlos a menos. Son algo que si hoy en día ya no son los dominadores del mundo, lo van a hacer muy pronto. Y no podemos olvidar que no los conocemos. No sabemos nada de ellos. Somos súper ignorantes. O sea, porque también hay un tema de
como hegemonía cultural. Eh, ¿Qué tan grande es la maquinaria de producción cultural? Porque de China no nos llega tanto como nos llega, por ejemplo, de Estados Unidos o Europa. Pero eso es porque estamos súper sesgados. Sí, China llega a todo Asia. sí. Pero de nuevo, yo estoy hablando de acá, de por qué nuestra ignorancia. Porque es que necesito que hables de esto. Cuéntame la higiene. Ya, Pedro quiere que hable constantemente de la higiene porque los chinos tienen... Otros estándares. no, más que un estándar, tienen como otros hábitos. Los chinos, por ejemplo, consideran que los escupos son algo positivo porque elimina una suciedad interna tuya. Lo cual hace que escupan para todo, en todo minuto, muy sonoramente, dentro y fuera de lugares públicos. Lo cual es súper incómodo para los occidentales donde eso no ocurre. Lo mismo con otros sonidos que emite el cuerpo, que para ellos es positivo emitirlos fuertemente y para los occidentales no. Pero ahora, una cosa te voy a decir, fuera de esas pequeñas cosas como que suenan súper desagradables, en cuanto a higiene así como pública, tú no ves basura en la calle. No existe, no hay, ni una. Constantemente en todas las esquinas hay un chino limpiando. Es impresionante. Tienen un ejército de gente limpiando. Pero, duda, ahora que mencionas a la gente limpiando, ¿tú veías gente en China ensuciando? Porque un tema es que esté limpio porque estén limpiando. Tampoco. No lo viste. Casi nada. Tampoco había muy pocos fumadores, eso me llamó la atención. Muy positivamente, digamos. Sí. Bueno, tienen el smog. Sí, bueno, con eso fuimos más que todo el resto juntos. Bueno, el smog es un tema, y ahí no lo hemos conversado tanto, pero tú ibas por las carreteras, mirabas hacia los costados y habían fábricas de carbón tirando humo, pero millones de toneladas de humo. Y tú lo miras y dices, ¿pero qué es eso? No, bueno, es que esa es la planta eléctrica. Con eso estamos prendiendo la ciudad. Y dices, esta cuestión es nefasta. Dentro de la misma ciudad tienen esto. China tiene un desafío industrial muy grande porque se industrializan muy rápido, muy fuerte, porque tenían una demanda eléctrica muy grande y eso tiene un costo medioambiental si es que usas carbón. Sí, tienen un cero, tenían, porque hoy en día se están dando más cuenta, pero tenían un respeto nulo por el medio ambiente. No, no lo pensaron. No. Y es muy habitual que una de cada 3 personas en China usa una mascarilla con un filtro de aire. Bueno, por el nivel de contaminación que hay en ese país. Y de hecho, me encanta cómo todas estas cosas se empiezan a interconectar porque gracias a esto, China es de los países que más invierte en África extrayendo minerales, sacando uranio. También invierte mucho en energía solar. Son grandes productores e inventores de tecnología de paneles solares. Bueno, eso también es fascinante. El Museo de la Nación China, que es este que queda en Tiananmen, que es gigantesco, fuera de tener un problema de traducción, que está todo en chino y nada está traducido, lo cual me hace estar mirando todo el maldito museo con mi celular, con un traductor de imagen. Es fascinante porque mostraba cómo los chinos han construido de todo. Tenían una sala entera dedicada a cómo ellos habían creado celulares, cómo habían creado automóviles, cómo habían creado trenes, cómo habían creado puentes. En otras palabras, los chinos se jactan de que todos los avances del mundo ellos los han logrado o replicar o crear ellos mismos. Entonces, eso es muy fascinante de ver desde afuera, porque uno, era como una especie de museo de la propaganda china, pero dos, te lleva a ver la dimensión de lo capaces que son en cuanto a creación. Han creado de todo. Tú tienes celulares de creación china, televisiones de creación china, automóviles de creación china, originales de China, todo creado allá. Sí, de hecho, ahora como entre comillas, una cosa que menciona en el libro es, el objetivo, uno de los objetivos a futuro es, China es líder en producción, pero no tiene el prestigio que tiene, por ejemplo, Corea del Sur o Japón. Sí. No tiene ese prestigio de, no, yo no solo hago el auto, yo hago el mejor auto. Sí. Pero un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. En poco tiempo más la calidad china va a ser idéntica a la japonesa. Tú me contabas que, bueno, esto es anecdótico, pero la gente más pretenciosa en China, sí, cuando
tenía efectivamente el reloj Rolex, iba con la boleta en el bolsillo para mostrar que era un Rolex y no una imitación de Rolex. Porque las imitaciones son tan buenas que a una persona le cuesta distinguirlas. Yo estoy fascinado cuando empecemos a ver productos hechos en China que tú digas como, no, el original es chino y es líder de categoría. Sí. No queda mucho. No queda mucho. Los chinos, bueno, hay empresas. Huawei, que es una empresa de celulares de primera línea, es china. Tengo miedo que me espíen. O sea, lamento decirte. Bueno, el tema del espionaje Sí. es notable. Es notable. Porque los seres humanos actuales son unos estúpidos. ¿Y por qué voy a decir eso? Hace 50 años todo el mundo estaba histérico porque no les pusieran un micrófono en la casa y que los escucharan y los espiaran. Hoy en día todos de manera voluntaria o tienen un celular que es un micrófono en tu bolsillo que te espía constantemente, o están comprando estas cosas que se pusieron de moda, que son parlantes como Alexa, el HomePod de Apple u otros, o el de Google también, que lo que hacen constantemente es escucharte y espiarte. En otras palabras, estás poniendo de manera intencional un micrófono espía en tu casa. Eso es perturbante porque, bueno, por un lado lo que se presupone es que Amazon no va a estar espiándote. Te espían. Es que más que te espíen es, no, yo te estoy observando nomás. No, pero sí, hoy en día hay alegaciones, no sé qué tan real sea esto. Hay alegaciones de que cuando tú hablas de un producto o necesito más detergente, casualmente si te metes a Amazon empieza a sugerirte eso. Y hay personas que Facebook. dicen o sospechan de que efectivamente te están escuchando. Es que hay un tema muy perverso de la personalización de marketing. Y no solo, porque también un tema son los productos, pero también está el tema de la personalización de publicidad publicidad política. Sí, que fue el gran tema en la campaña de Trump. Bueno, después podemos volver a Cambridge Analytica y todo eso. Pero en fin, cerrando China. China es gigantesco. Esa es la gran revelación. Es enorme. Es enorme, Me fascina leer de historia porque me fascina ver lo complejas que son las distintas fuerzas. El libro que yo sí me leí, decía, como notaba que hoy en día, la China de hoy en día es el sueño de los nacionalistas en los años 20. Sí. No el de Mao. Mao se está revolcando en su tumba. Sí. El comunismo hoy no es lo que soñaron en un principio. ¿No? O sea, de hecho, es divertido pensar que el Partido Comunista gobierna los países más desiguales del mundo. Sí. Como, Algo está mal ahí. está mal. Pero decía, señaliza a la izquierda, dobla a la derecha. Bueno, pero más allá de eso, y aquí me gustaría como poner un poquito de perspectiva. Cuando uno lee la historia china y es capaz de pasar en comillas, pocas páginas, cientos de años, uno ve que hay ciertos hitos que parecen muy enormes, pero a la luz de los milenios son uno más. Entonces, mi punto es, ¿será la revolución comunista china que duró 30, 40 años uno de esos hitos? Pequeños, importantes, pero uno más dentro de los milenios y de los siglos? ¿O en verdad será un antes y un después? Ese es mi punto. Es fascinante mirarlo desde arriba, desde lejos, de qué tan importante es esto. Porque a la luz de la publicidad actual es un hecho gigantesco, enorme, importantísimo. ¿Pero será tan así? Claro, Tengo mis dudas. sería como... Porque, de nuevo, China no fue el único país dentro de la Guerra Fría de unirse al bloque soviético, pero fue el país que se peleó con Rusia y que después empezó a hacer lo que quiso, y de hecho hizo algo distinto que los rusos y que los gringos, forjó su camino y hoy en día es un monstruo a nivel mundial, es gigante. Sí. O sea, no entramos en todos los detalles de China casualmente construyendo islas. No, China hicieron un puente que une dos islas y que uno lo mira y va avanzando el puente, lleva 20 kilómetros y de repente como que se pierde en el mar. ¿Y por qué? Porque entra bajo un túnel, bajo el mar.
Hicieron un túnel bajo el mar los desgraciados. No, sin comentario. Sin comentario. No. Es difícil sacar como una gran conclusión que no sea como esto es bien complicado, puede que todo sea cíclico, puede que en 20 años más nada importe. Ay, la historia es fascinante. Necesitamos historiadores. Tenemos que traer historiadores al podcast. Sí. En fin. Vamos cerrando por el día de hoy, agradeciendo nuevamente a todos los que nos han seguido, todos los que nos están escuchando. Les queríamos pedir una pequeña cosa. Si ya llegaron a este punto, les queríamos pedir, por favor, si ustedes pueden, dejarnos un comentario en iTunes. Literalmente esa plataforma nos importa harto porque no la hemos potenciado y nos gustaría hacerlo. Así que si ustedes ya son lo suficientemente fieles como para haber llegado a este punto del podcast, los invitamos a, por favor, ayudarnos con iTunes. ¿Cuánto? Llevamos como 2 horas. Bien. Casi. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y cuídense. Adiós.